La economía colombiana y mundial ha visto reducida su capacidad productiva y su crecimiento económico, por supuesto, por la pandemia del coronavirus. Existe un alto grado de incertidumbre sobre cuáles son las secuelas de esa emergencia sanitaria sobre la economía y su recuperación. Damos la bienvenida al señor ministro de Hacienda y Crédito Público, al doctor Alberto Carrasquilla, al señor Gerardo Hernández, codirector del Banco de la República, y también al señor Sergio Clavijo, consultor externo, quienes nos darán sus proyecciones y pronósticos en el tema del panel a continuación, Perspectivas de la Recuperación Económica. Este panel será moderado por Miguel Gómez Martínez, presidente ejecutivo de FASECOLDA. Hola, buenos días. Es un placer tener hoy a un grupo tan importante de expertos económicos que nos van a ilustrar sobre los temas que trascienden la economía. Le cedo la palabra sin más preámbulos al señor ministro de Hacienda, agradeciéndole el tiempo y su disponibilidad para el sector asegurador. Bueno, muy buenos días, doctor Miguel. Muy buenos días a todos los asistentes. Es para mí un gusto estar aquí nuevamente en la convención. Es una especial gusto saludar también al doctor William Fadul, a quien no veo hace mucho tiempo y espero poder verlo pronto y poderme beneficiar de sus ideas, de sus aportes siempre constructivos y creativos, y le mando un saludo muy especial. Me es un gusto para mí compartir este panel con el doctor Gerardo Hernández y con el doctor Sergio Clavijo, dos grandes y viejos amigos de quien sin duda voy a aprender mucho en las presentaciones de hoy. Un saludo también muy especial, con todo mi agradecimiento a usted, doctor Miguel Gómez, al doctor Javier Suárez, presidente de la Junta Directiva, la invitación. No es la primera vez que estoy aquí, quiere decir que no la he embarrado del todo y me merecí ser invitado nuevamente, lo cual me alegra muchísimo. Quiero entonces empezar mi presentación. Tengo una presentación que he dividido en tres partes. La primera parte, yo quisiera hablar del tema que nos congrega, que es la reactivación económica, pero desde el punto de vista del desafío fiscal que esa reactivación económica implica. Segundo lugar, en ese contexto es ineludible lo que yo llamaría un pie de página, que son las nuevas complejidades fiscales que han aparecido en este año 2020. Y en tercer lugar, yo quisiera mirar hacia adelante en una parte de la presentación que yo llamaría hacia un círculo fiscal virtuoso. Empecemos entonces mirando algunas de las cifras. Esta es bien conocida. El desempeño de nuestra economía en ese segundo trimestre del año, tal y como lo anticiparon muchos analistas, el gobierno, todo el mundo, iba a ser un trimestre especialmente doloroso. Aquí simplemente se ve la actividad económica, el PIB, la tasa de crecimiento anual del PIB. Nosotros veníamos medio sacando la cabeza de un periodo muy difícil y nos llegó esta verdadera tragedia que se manifestó especialmente en el segundo trimestre. Ahí no se muestran cifras de desempleo, ahí no se muestran las cifras de deterioro en nuestros indicadores sociales, pero la tragedia es el telón de fondo de ese horrible segundo trimestre que tuvimos. Sigamos. En el siguiente gráfico muestro dos cosas. La primera es la manera como han ido cambiando los pronósticos a lo largo del tiempo. Desde la izquierda hacia la derecha se ven las proyecciones en diferentes momentos del tiempo. Y se ve, digamos, que en el primer trimestre del año teníamos en Colombia, y esto es una muestra de los más destacados analistas de nuestro país, más o menos una línea recta, que es lo que siempre ha tipificado nuestro quehacer en materia de proyecciones y de análisis económico, unas diferencias muy moderadas en términos de las proyecciones específicas o idiosincráticas a cada uno de los analistas, y
y también se ve en la dispersión de esos pronósticos. Entonces, el primer mensaje es que a medida que vamos avanzando en el año, pasamos del primer trimestre al mes de abril, al mes de mayo, los pronósticos generalizadamente se vuelven más negativos y en segundo lugar se amplía el margen de discrepancia entre unos y otros analistas. Eso significa dos cosas, que hay un consenso en el sentido de la tendencia y una dispersión en el sentido de la magnitud de los efectos. En el gráfico de la mano derecha se hace exactamente el mismo ejercicio para el año 2021, proyectado en diferentes meses del año en curso. También hay una virtual unanimidad en el hecho de que la economía está iniciando una fase de rebote y una dispersión muy grande, una incertidumbre muy grande respecto del tamaño justo de ese rebote. Más o menos el consenso es que el rebote será de unos 10 puntos respecto del pronóstico del 2020 al pronóstico del 2021. Eso es como la visión que existe entre los analistas de estas encuestas. Entonces, lo que yo quisiera centrar mi presentación es en lo que uno podría entender es el rol de la política fiscal en esa eventual reactivación, en ese eventual rebote y en cómo hacer para maximizar su tamaño y su persistencia. Aquí tengo, digamos, el concepto de la reactivación en el centro de un circuito que es el que le da la energía. Entonces yo quiero empezar, como me corresponde, con el papel de la dinámica fiscal. Si la dinámica fiscal es constructiva, es positiva, si la historia fiscal que el país asimila en el contexto de esta grave crisis y en el contexto de la salida de esta grave crisis, el primer efecto que vamos a observar es en la percepción de riesgos. La percepción de riesgos ligada a las expectativas de los diferentes agentes afecta de manera importante variables financieras como las tasas de interés, la tasa de cambio, la liquidez de nuestra economía, etcétera. Esa percepción de riesgo, si la historia es constructiva, debe bajar, y esa baja en la percepción de riesgo, si la historia es constructiva, debe contribuir a mejorar el ambiente inversionista, las perspectivas de mediano plazo, el apetito por tomar riesgos a más plazos y a más sectores, lo cual dinamiza la actividad del sector privado, lo cual sube los recaudos tributarios, permite reducir de manera fuerte, rápida, importante los gastos que fue necesario incurrir en la emergencia, y así sucesivamente se va alimentando ese circuito. Pero el punto fundamental es que nosotros tenemos que tener una historia fiscal y una dinámica fiscal que genere este círculo, porque muy fácilmente, y eso ha pasado en varios países de nuestra región, en nuestra región tenemos casi que PhD en generar círculos fiscales en lugar de virtuosos, dañinos, viciosos, esos círculos, y el desafío que tenemos es entrar en esta dinámica y que la historia de Colombia hacia adelante sea una historia constructiva y alimentar ese proceso de reactivación a partir de un esquema de este estilo. Digamos. Entonces, lo que nosotros hemos diseñado o lo que hemos concebido desde el punto de vista del gasto público, que es lo que se habla el 95% del tiempo, es un eje muy importante de proyectos privados que requieren gestión del gobierno. Existen temas regulatorios, existen temas de diferente índole que es necesario enfrentar y que se están enfrentando en el día a día del quehacer del gobierno. Existen proyectos que combinan la inversión pública y la inversión privada, sobre todo en temas de infraestructura. Existen proyectos que requieren o que han sido concebidos con incentivos fiscales. El programa FRECH, por ejemplo, es uno de ellos. Y existen proyectos de inversión pública pura, a la cual me quiero referir. Aquí están los flujos de inversión proyectados en el marco fiscal de mediano plazo, en los cuales enfatizamos la importancia que tiene el impulso que se le da a la inversión pública en los años 21 y 22. Ese es el cuarto pilar del plan de reactivación. Por sí solo no hace absolutamente nada, pero en combinación con los otros pilares va a ser un eje fundamental de ese proceso de recuperación. En el cuadro del lado derecho, ustedes ven la manera como ha sido articulado y todo ello ya está contenido en
el presupuesto general de la Nación que se está discutiendo en el Congreso y en el marco fiscal de mediano plazo que presentamos en junio. Digamos. El segundo punto que quiero tratar es el de las nuevas complejidades que nos ha traído la crisis. Primero, la complejidad es que fue necesario elevar el gasto público de manera importante. Nosotros definimos 3 ejes de gasto público. El primer eje es el tema de la emergencia de salud pública pura. Nosotros entramos la emergencia en el mes de marzo con unas carencias importantes en materia de infraestructura, de dotación, de unidades de cuidado intensivos insuficientes de cara a las proyecciones de lo que iban a ser las necesidades, con una fuerza de trabajo en el sector de la salud insuficientemente remunerado y con una necesidad importante de aumentar esos gastos. Más o menos eso vale 1 punto del PIB, un poquito menos. Lo segundo, la población que migra a raíz de las dificultades económicas de una situación de no vulnerabilidad a una situación de vulnerabilidad y que requería una ampliación de los programas asociados a la red de protección social. Nosotros implementamos de manera relativamente rápida y eficiente un programa que justamente buscaba vincular esos hogares. Se lograron vincular unos 3 millones de hogares, un poco más, hacer unas transferencias monetarias directas que ya llevan bastante tiempo siendo implementadas. Algunos problemas al inicio, operativos, que ya se han corregido y que ya están funcionando perfectamente bien, con unas externalidades interesantes que serán materia de análisis más adelante en materia de vinculación de la población a las redes financieras formales, etc. Y el tercero, pues obviamente la protección al empleo y al aparato productivo a través de la creación de programas de protección al empleo formal, apoyando en línea con muchísimas propuestas que llegaron en abril, más o menos, al gobierno nacional, de tratar de poner al gobierno nacional como contraparte de un componente de las dinámicas salariales con el fin de proteger el empleo. Y por supuesto, por fuera del balance también existen otras iniciativas como la de tomar más riesgo del que es usual en cabeza del gobierno nacional a través de líneas garantizadas de crédito de diferentes índoles, y eso es un proceso bastante dinámico. Total, fue necesario expandir en cerca de 3 puntos del PIB el gasto público para atender esos 3 frentes y capitalizar adicionalmente el fondo de garantías. Esto no es inusual. Nosotros somos un poquito más altos que el promedio de los mercados emergentes en materia de la disposición de recursos. Obviamente las economías avanzadas han dispuesto recursos mucho mayores y los países de ingreso bajo han dispuesto recursos mucho menores. Nosotros estamos en ese promedio. En comparación con América Latina, que es el siguiente gráfico, pues estamos estamos comparativo de esta manera y tratamos de separar componentes dentro del balance y componentes fuera del balance con el fin de que ustedes tengan una apreciación de los esfuerzos que se están haciendo con implicancias fiscales importantes. Es una primera dimensión de lo que yo llamaría los desafíos adicionales que nos surgieron a raíz de la crisis. En el siguiente cuadro, ustedes lo que ven es la segunda pata de esas dificultades. Ahí hay varias columnas y no voy a entrar en todo el detalle de la tabla, simplemente para enfatizar 3 números. El primer número es lo que nosotros recaudamos en materia de impuestos en el año 2019. Recaudamos 148 billones de pesos. Al principio del año lucía como una meta muy, muy ambiciosa. La DIANA se ha ido modernizando, ese es un proceso importante que está surtiendo el país y finalmente se llegó a esos niveles de recaudo. Al comenzar el año y antes de tener estimaciones sobre el tamaño y las implicaciones de la crisis, estábamos pensando recaudar en el año 2020 158 billones de pesos. Más adelante en el año, cuando ya era mucho más clara la dimensión de las dificultades, reproyectamos ese número a 134 billones, que es nuestra meta actual. Es decir, tuvimos un
una caída en los ingresos equivalentes más o menos a unos 23 o 24 billones de pesos, que básicamente son 2 o 2,5 puntos del PIB. Entonces, se combinan esos dos componentes en eso que yo he llamado el pie de página, que son las dificultades adicionales, por el equivalente a unos 3 puntos de más gasto y cerca de unos 2 puntos o cosa similar en materia de menores recaudos. Esa es la combinación que nos botó la vida en este año 2020. Sigamos. Entonces, dadas la necesidad de crear un círculo virtuoso, evitar un círculo vicioso y enfrentar las dificultades coyunturales, tenemos que hacer 2 consideraciones adicionales. La primera consideración es sobre el mercado financiero internacional y la segunda sobre nuestro sector financiero doméstico. La idea que quiero transmitir es doble. Es primero las fuerzas que llevan a una reactivación desde una dinámica fiscal constructiva se dificultan o se facilitan dependiendo de cuál sea la situación del mercado financiero internacional. Se dificultan o se facilitan dependiendo de cuál es la realidad y las perspectivas del sector financiero doméstico. Empecemos entonces con el mercado internacional. Yo creo que el mensaje de fondo se puede capturar muy fácilmente. En primer lugar, la situación de liquidez internacional es inusualmente buena. Durante muchos años de nuestra historia, y el doctor Sergio Clavijo y yo hemos trabajado muchas veces en esos tipos de problemas, nuestra región enfrenta una situación de crisis que al mismo tiempo coincide con un cerramiento total o parcial de los mercados financieros, con una dificultad de acceder a los mercados financieros internacionales. Ese primer componente, ese primer bastión de la pregunta, si se va a dificultar o facilitar el proceso de creación del círculo virtuoso, la respuesta es contundente y es que se va a facilitar el mercado financiero internacional. Según todas las previsiones, es un mercado financiero que por los próximos años va a ser constructivo en el sentido de permitir que los países que estén en un proceso serio y sostenible de ajuste van a encontrar más que una dificultad en términos del mercado internacional, un aliado en el mercado internacional, el cual hay que utilizar con estrategia y con inteligencia. Las perspectivas son de por lo menos durante todo el año 2021 y 2022, esta situación de amplia provisión de liquidez. Todos los bancos centrales importantes están en la misma tónica. Aquí simplemente resalto lo que ha sido planteado en los últimos días por la cabeza de la Reserva Federal en sus declaraciones más recientes. Dice: la situación de tasas de interés de iguales a 0 o alrededor de 0 van a ser una realidad por tanto tiempo como sea necesario. Tanto tiempo como sea necesario tiene que ver con la recuperación de la economía y tiene que ver con el restablecimiento de una normalidad en los mercados financieros. Lo mismo se puede decir en los otros bancos centrales importantes. El Banco Central Europeo ha hecho manifestaciones similares y así sucesivamente. En cuanto a las tasas de interés a más plazo, pues ustedes han visto la curva de rendimientos, por ejemplo, de la deuda norteamericana. En este momento las tasas por allá empiezan a ser 1% a horizontes de 10 años y a horizontes de 30 años estamos hablando de tasas de 1.5% o cosa similar. Es decir, es una curva de rendimientos que refleja la amplia disponibilidad de liquidez, la amplia gama de oportunidades que se abren para activos o familias de activos diferentes a las de cero riesgo y las perspectivas de que eso sea una situación de mediano plazo. Entonces, el primer componente es un componente constructivo. En cuanto al sistema financiero doméstico, que es el otro componente, nosotros entramos a la crisis por fortuna con un sistema financiero muy fuerte en términos de capital en general, muy fuerte en términos de capital, digamos, de primera calidad, muy fuerte en materia de liquidez, muy fuerte en materia de manejo de riesgos de índole crediticio, de índole operativo, etcétera. Y yo quisiera resaltar
4 cosas que dijo recientemente el Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero. Ese Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero involucra a todos los reguladores, a todos los supervisores, a las autoridades económicas que responden por el tema del sector financiero. Está el superintendente financiero, está el Ministerio de Hacienda, está el Banco de la República, está Fogafín, y en ese comité se discutieron bastantes trabajos y se llegaron a 4 puntos que quiero resaltar. La primera, la cartera de crédito y el tamaño de los balances de los establecimientos de crédito en nuestro país permanecieron constantes o es muy estables entre el mes de marzo a la entrada de la crisis y el mes de agosto. Este punto es importante por cuanto esa situación de fortaleza permitió, por ejemplo, que desde mediados del mes de marzo el sistema financiero hubiera sido capaz de hacer reestructuraciones por órdenes de magnitud del 30% de la cartera. En términos de 2 líneas especiales cuyos vencimientos ya han empezado y que también le ha permitido en esta nueva etapa entrar a un programa nuevo de apoyo a los deudores. Y ese plan de apoyo a los deudores es un plan que en este momento está en pleno vigor y que ya ha tenido bastante éxito en términos de enfrentar a través de un sistema financiero fuerte las realidades de los riesgos crediticios en una coyuntura como esta. Segunda cosa que dijo, los riesgos de crédito y liquidez se mantienen en niveles similares a los evidenciados en el periodo previo. Es decir, por ningún lado se ven deterioros en esos indicadores, ni en crédito ni en liquidez. Tercero, había la pregunta, ¿será que esa solidez, el comportamiento tiene que ver con las flexibilizaciones regulatorias o no? Se presentó un trabajo técnico estupendo que yo creo que debe ser circulado y aquí en el sector asegurador estudiado con cuidado porque el trabajo permite concluir contundentemente que no existe evidencia que permita hacer esa afirmación. Y finalmente, se espera que el gasto en provisiones adicionales, que obviamente se van a venir, disminuya la rentabilidad, desde luego que sí, sin que eso afecte de manera significativa los niveles de solvencia. Las pruebas de estrés o los 3 test que se examinaron en ese comité dan buena cuenta de que esa es la realidad. Entonces, desde el punto de vista del sistema financiero, creo que tenemos ese segundo componente también en un plan constructivo de cara a la necesidad de generar ese círculo virtuoso. Sigamos. Entonces, vamos a discutir la realidad y las necesidades de reforma y las discusiones que me parece a mí que el país debe empezar a tener y de manera urgente, tanto como de manera importante. Hablemos del presupuesto general que está en discusión en el Congreso de la República. Presupuesto general que está en discusión, ya va para las plenarias del Senado y de Cámara, es un presupuesto de 314 billones de pesos. Y en el siguiente gráfico se puede ver cuál es la fuente de financiamiento de esos 314 billones de pesos. Como les decía, la parte importante son los ingresos corrientes, cuyo componente principal desde luego es el recaudo, del cual ya hablamos. Y hay unos recursos de capital por otros 124 billones y algunos otros componentes ya de tamaño menor. Si nosotros entonces miramos el lado del gasto del presupuesto, vemos la primera realidad que tenemos en el país. En el siguiente se puede ver, en el siguiente gráfico se puede ver cómo de los 152 billones que vamos a recaudar en impuestos, que es el grueso de los ingresos corrientes listados anteriormente, nosotros tenemos unas enormes rigideces presupuestales en Colombia, es decir, estimamos recaudar unos 152, pero sabemos, eso sí, casi que son fórmulas aritméticas precisas, que tenemos que hacer transferencias a los gobiernos departamentales, municipales y distritales por 47.7 billones, tenemos que pagar unas mesadas pensionales por 42.5 billones, tenemos que pagar los intereses de la deuda por 33.3 billones y por lo tanto nos quedan 29.4 billones del recaudo tributario para financiar absolutamente todo lo demás, es decir, toda la burocracia pública,
toda la fuerza pública, el cuerpo diplomático, el Congreso de la República, la rama judicial, el magisterio y la inversión pública. Por lo tanto, dependemos en este momento de nuestra capacidad de endeudamiento con el fin de mantener esa realidad. Con el pie de página, es decir, con las necesidades adicionales, tras varios años de dificultad, lo cierto es que nuestro endeudamiento está en unos niveles históricamente muy altos. Estimamos terminar el año con endeudamientos bastante superiores al 60% del PIB y necesitamos empezar a pensar cómo es que se disminuye esos niveles de endeudamiento y lo tenemos que empezar a pensar desde ya. Digamos. Entonces, históricamente, lo cierto es que la reducción de los procesos de endeudamiento, como se mostraba en el gráfico, ocurre en el contexto de un círculo virtuoso. Los episodios exitosos de ajuste de niveles inusualmente altos de endeudamiento van de la mano de procesos de crecimiento económico. Y el proceso de crecimiento económico ha sido muy diagnosticado en Colombia. Nosotros gustamos mucho de la discusión, de la búsqueda de soluciones, de la discusión académica, de la discusión seria con cifras, y tenemos muchos diagnósticos en Colombia. Y en este momento estamos terminando y tenemos que pasar rápidamente de esa nueva familia de diagnósticos a la implementación por la vía regulatoria, por la vía normativa y por la vía legislativa, bastantes temas. Tenemos en este momento, estamos en elaboración de unos insumos por parte de una misión de expertos laborales. Estamos también en el trabajo de recoger las conclusiones, recomendaciones de una misión de expertos tributarios que está mirando en especial todo el tema de las exenciones tributarias que pululan por todo el país. Estamos en proceso de implementación de las recomendaciones que hizo la misión del mercado de capitales y que se entregó el año pasado. Nosotros estimamos que llevamos implementada una parte ya importante y estamos en un acelerado proceso de implementar esas recomendaciones, que fueron 63, de las cuales hay algunas que no son tan prácticas de implementar, y dentro del universo de lo implementable estamos en ese proceso. Y iniciamos en marzo del año pasado la discusión de la Ley de Protección de la Vejez, que lo estamos haciendo con toda la sociedad. Tenemos muchísimos intercambios con diferentes segmentos de la opinión y de las partes en términos de los puntos de vista que nosotros queremos llevar al Congreso de la República en esos frentes. Nosotros somos claramente conscientes de que la generación de ese círculo virtuoso tiene que combinar un esfuerzo por pasar de esta fase inicial de discusión a una fase de implementación para hacer frente al problema estructural fiscal que tenemos en el país, más lo que yo le he llamado el pie de página, que es los retos adicionales derivados de esta crisis. La misión de expertos tributarios se va a encontrar con una fotografía que me parece importante dejar sobre la mesa. Se habla en el país de unas exenciones y nosotros, yo debo expresar que a veces me sorprenden, digamos, algunos de los términos de esa discusión, en el siguiente sentido. Nosotros desde el año 2004, el gobierno tiene la obligación de presentarle al país un marco fiscal de mediano plazo y tiene la obligación legal de presentarle al país la discusión sobre cuánto es el gasto tributario, es decir, cuántas son las exenciones que existen en el régimen tributario y que se conoce como gasto tributario. Es decir, es una decisión que puede ser que yo le cobre 100 pesos de impuestos a un sector y que después le devuelva 20, o puede ser que yo simplemente le cobre 80, da lo mismo. Por eso se llama gasto tributario. Gasto tributario en Colombia son 3 fotografías las que les muestro ahí. Vale hoy en día, o no hoy en día, sino en el año 2018, en el marco fiscal, se estimaba en 8% del PIB, venía creciendo de 6,1 en el 2011, 7,7 en el 2015 y llega a niveles de 8% en el 2018. El grueso de esas exenciones calculadas desde hace muchos años en el marco fiscal de mediano plazo son las exenciones y las exclusiones que existen en el régimen del impuesto al valor agregado. Entonces eso tiene que ser necesariamente
una parte difícil, complicada de discusión, y vamos a ver qué dicen los expertos respecto de esta dinámica. Pero el punto que quiero dejar es, esa es una primera fuente de ajuste muy importante potencialmente, muy relevante como parte de la discusión y como parte de la conclusión evidente de que nosotros en el país necesitamos combinar esfuerzos para elevar la tributación siquiera en unos 3 puntos del PIB, como lo he dicho varias veces, a veces metiéndome en problemas. Siguiente. El cronograma que tienen estos expertos es el siguiente. Nosotros en el pasado mes de agosto hicimos el lanzamiento. Los miembros de esa comisión incluyen funcionarios colombianos, conocedores de nuestra realidad, de nuestra historia tributaria, etcétera, y expertos que han mirado, que son una combinación lineal de expertos académicos que conocen muy bien la parte académica de la tributación, pero también que han participado en procesos difíciles de reforma en otros países y que saben, digamos, cómo han sido los debates desde el punto de vista de la economía política en diversos países del mundo. La experiencia combinada de todos los expertos, un cálculo que yo hice era de más de 60 países a los cuales ellos han, con base en los cuales ellos tienen experiencia. En el mes de febrero vamos a tener el informe preliminar y a partir de ese informe preliminar pues podremos ir concretando las propuestas que nosotros ya tenemos con las propuestas de los expertos y empezar a discutir y tener en realidad una discusión en ese primer trimestre del año. Su reporte final vendrá hacia el mes de abril, comenzando ya, digamos, el segundo trimestre del año y se publicará en el mes de junio. Ese es el proceso en términos de esos expertos. Yo dejaría ahí sintetizando los 3 puntos. El primer punto es la reactivación económica. Tiene un importantísimo componente fiscal. Ese componente fiscal genera o bien un círculo vicioso, como ha sido el caso en muchos países de nuestra región, o bien un círculo virtuoso, como es el deseo y el anhelo que tenemos. En segundo lugar, tenemos una situación coyuntural difícil, en el sentido de que fue necesario enfrentar esta crisis con medidas de gasto público que les mostré y experimentando al mismo tiempo una caída significativa de los ingresos, lo cual le pone un desafío mayor y una urgencia mayor a la necesidad de empezar esa discusión. Por último, planteé que el ambiente financiero, tanto en la economía internacional, por razones ampliamente conocidas, como en el sector financiero doméstico, por la fortaleza con la que entra nuestro sistema financiero a la pandemia, por el cuidado que ha tenido el Banco de la República de garantizar que los sistemas de pago sean funcionales, que las ventanillas de disponibilidad de liquidez sean amplias y sean las que se necesitan, y por la misma respuesta que ha tenido el sistema financiero, que ha sido a todas luces ejemplar durante esta fase. Y por último, los desafíos fiscales pasan por la palabra crecimiento económico. Entonces, la política fiscal, desde todo punto de vista, desde lo más inmediato, de reformas del gasto, reformas de impuestos, etcétera, hasta lo más de mediano plazo, que tiene que ver con los sistemas laborales, con los sistemas de protección a la vejez, tienen que ser parte de esa historia. ¿Cuál es el objetivo? Generar la fuerza constructiva y unos círculos que sean virtuosos y evitar la experiencia de tantos vecinos que han experimentado todo lo contrario. Quiero terminar agradeciendo nuevamente la invitación, muy honrado de estar aquí y pendiente de lo que digan los doctores Gerardo Hernández y Sergio Clavijo. Muchas gracias, doctor Miguel, y ahí dejo. Muchas gracias, señor ministro. Muy importante su explicación sobre la situación económica del país, sobre las perspectivas internacionales y naturalmente sobre los retos fiscales sobre los cuales vendremos más adelante. Y ahora quiero cederle la palabra para la perspectiva del Banco Central y naturalmente de la política monetaria al doctor Gerardo Hernández, codirector del Banco de la República, que ha preparado también una presentación sobre la política monetaria y los temas de recuperación. Adelante, doctor Gerardo.
Bueno, muchas gracias, Miguel. Primero que todo, pues agradecer a Fasecolda por esta invitación. Muchos años pude asistir a esta convención anual en Cartagena. Ahora la hacemos de manera virtual, pero pues naturalmente un agradecimiento muy grande a Fasecolda, al presidente de la Junta Directiva, al doctor Suárez, unirme al homenaje al doctor William Fadul, quien durante tantos años fue presidente del gremio, darle un cordial saludo a mis compañeros de panel, al doctor, al ministro de Hacienda, al doctor Carrasquilla, al doctor Sergio Clavijo, con quien cada cierto tiempo almorzamos y yo le oigo con mucho cuidado todas sus preocupaciones sobre la situación macroeconómica y el sistema financiero. Quiero aprovechar estos 15 minutos para de una manera, siguiendo las palabras del ministro, mostrar qué es lo que ha o cómo ha actuado el Banco de la República frente a la pandemia, cuáles han sido nuestras decisiones de política y finalmente presentar algunas reflexiones sobre temas relacionados con la recuperación económica. Entonces, voy a arrancar con la presentación. Tal vez empezar por algo que se ha destacado y que vale la pena volver a señalar. Como en el famoso libro de Reinhardt y Rogoff, esta vez sí es diferente, ¿no? El shock no nació a raíz de problemas de desbalances macroeconómicos, no nació de una gran crisis financiera como ocurrió en el caso de Lehman Brothers, con el colapso de Lehman, no son paradas súbitas de capital, sino esto es producto de una decisión de las autoridades de proteger a la población de los efectos de una pandemia, de los efectos tan nocivos en cuanto a su contagio y naturalmente también para proteger a las personas. Entonces, es una decisión que no nace de desbalances económicos y que las autoridades han enfrentado, por un lado, a través de medidas puramente fiscales de apoyo a la población, de apoyo a sectores que han sido prácticamente cerrados. Y por el lado de la política monetaria, los bancos centrales aprendieron desde la crisis financiera global la necesidad de dar liquidez a la economía como una forma de paliar los efectos nocivos en la economía. Y esa lección, pues afortunadamente se aprendió, esa lección permitió que los bancos centrales reaccionaran muy rápido y eso también ha permitido que la recuperación y la normalización sea de una manera mucho más rápida que en otras oportunidades. Sin embargo, pues claramente los efectos son tremendos. Ahí en el cuadro se puede ver cómo hay una caída del crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto en todas las regiones del mundo. Se puede ver la zona euro especialmente golpeada, Estados Unidos también golpeado, nuestros países de la región golpeados y con una recuperación un poco ya, digamos, incipiente para el año entrante y luego tratando de recuperarse a nivel mayores. Y lo mismo con los precios de las materias primas. Ustedes saben que países emergentes y países como Colombia dependemos mucho de materias primas, como en nuestro caso el petróleo. Ahí en el gráfico pueden ver que adicional a la caída de las materias primas, pues en el caso del petróleo sufrimos además esa pesadilla de amanecer un día con un precio del petróleo que estaba por debajo de cero, que es algo realmente inusual y que sucedió también en la época de la pandemia. Naturalmente, con bajo crecimiento, con caídas en las exportaciones, con caídas en el consumo, con caídas en la inversión, pues naturalmente el desempleo también ha venido de la mano con esta situación y la volatilidad externa y una mayor percepción de riesgo que se dio principalmente en el mes de febrero, marzo, abril y que, como ha dicho el ministro, pues ya
ha retornado a niveles en donde, si bien sigue existiendo mucha incertidumbre y volatilidad, pues ha caído y se ha normalizado bastante. Colombia, pues naturalmente no fue la excepción. ¿Qué fue lo que encontramos? Ya lo señaló el ministro: una caída muy fuerte del PIB, un aumento del desempleo, actividades económicas y sectores cerrados, y naturalmente, pues en esas circunstancias ocurre un hecho que ocurre en casi todos los países, y es que los agentes tienden a empezar a moverse hacia productos financieros muy líquidos. Es decir, las personas, en el momento en que empieza la pandemia, empiezan a utilizar o acudir a las entidades financieras a aprovisionarse de efectivo, si tenían productos financieros de plazos, a irse a cuentas corrientes o a sus cuentas de ahorro, con el fin de asegurar que haya una liquidez muy grande. Y eso, pues naturalmente, tiene un efecto muy importante que ya vamos a ver en los mercados financieros y naturalmente en el mercado financiero local. Nosotros en el banco, y creo que también el ministro está de acuerdo en señalar que en esta oportunidad tenemos un marco macroeconómico sólido que permitió enfrentar los efectos de la pandemia de una manera decidida. Por un lado, pues está la credibilidad del Banco Central. Es una credibilidad que viene construyéndose desde el año 91, cuando se decidió la figura del Banco Central Independiente, que ha tenido una mayor fortaleza a partir del año 2000, cuando se tomó la inflación objetivo, y con la adopción de una flotación cambiaria, en donde pues ha permitido ajustar shocks de diferentes naturaleza, como ocurrió con la caída del precio del petróleo algunos años. Una situación fiscal que, como mostró el ministro, pues permitió adoptar políticas para enfrentar la pandemia, unos niveles de reservas adecuados que se además fortalecieron con la negociación de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario, negociación que se hizo en medio de la pandemia, y con un aumento de ese monto, de esa línea, que es nada diferente a un seguro que tiene el país para eventuales problemas hacia el futuro. Es una línea que es perfectamente precautelativa y que tiene una característica adicional, y es que solamente se la dan a los países que tienen un buen manejo macroeconómico. Entonces, ese es un colchón adicional a las reservas. Como dijo el ministro, un sistema financiero sólido. Yo creo que esto es producto de décadas de trabajo con el sector financiero, trabajo permanente, no solo con los bancos, con las compañías de seguros, con el mercado de valores, que ha permitido pues una mayor solidez del sistema, una mejor regulación, una mejor supervisión, y que sin duda ha sido un activo muy importante para enfrentar en este momento los efectos de la pandemia. Y por último, algo que yo quisiera destacar, que son algunas medidas macroprudenciales del Banco de la República para evitar descansos cambiarios, que van muy de la mano con nuestro esquema de flotación cambiaria, y que ha prevenido también que ante situaciones en donde hay saltos en la tasa de cambio, pues naturalmente esos riesgos se mantienen en niveles razonables. Nosotros, en el momento de la pandemia, yo caracterizaría como dos fases de la pandemia. Una primera, en donde pues, se presentan unos shocks muy fuertes, especialmente en el sistema financiero, en los mercados de deuda pública y de deuda privada, en donde pues, nosotros, dentro de nuestro marco de respuesta, lo que procuramos fue proveer liquidez para el buen funcionamiento del sistema de pagos, mirar cómo lográbamos estabilizar esos mercados financieros, facilitar también la liquidez en el mercado
de moneda extranjera, porque pues como ocurre también en estas situaciones de crisis, los inversionistas extranjeros tienden a irse a inversiones en monedas o en activos que consideran de bajísimo riesgo, y lo que hace que naturalmente aumentos en la tasa de cambio y movimientos en los flujos de capitales, y además una política monetaria expansiva que se fue dando a través de la reducción de la tasa de intervención del banco. En este cuadro pueden ver las diferentes acciones que tomamos a lo largo de esa primera fase de la pandemia. Ahí pueden ver, por un lado, cómo aumentamos la liquidez transitoria. Llegamos en algún momento a tener de las operaciones repo, los cupos de operaciones repo superiores a 23 billones de pesos, que es una cantidad realmente impensada, era algo que es completamente excepcional. Aumentamos las contrapartes, aumentamos los colaterales, aumentamos los plazos. En eso Fasecolda solicitó que se incluyera a las compañías aseguradoras como contrapartes del Banco Central, y eso se hizo con la conciencia de la necesidad de apoyar naturalmente al sector si tenía necesidades de liquidez, y establecimos una facilidad excepcional, totalmente extraordinaria, para que puedan acudir los establecimientos de crédito al Banco de la República con colaterales de cartera. Por otro lado, para intervenir o para facilitar la normalización de los mercados de deuda pública, deuda privada, compramos de manera directa TES y CDTs por montos cercanos a los 8 billones de pesos, TES cercanos a 3 billones de pesos, que son intervenciones fuertes y que, como vamos a ver, pues realmente sirvieron para estabilizar el mercado. Por otro lado, pues se tomaron las medidas en materia de dar liquidez a los mercados de los dólares a través de subastas de forwards NDF, a través de swaps. Se hizo una reducción del encaje para dar más una liquidez permanente al sistema, de forma que pueda utilizar esa liquidez para apoyar el crecimiento de la economía y pueda naturalmente poder realizar de mejor manera sus actividades de crédito. Y finalmente, venimos haciendo una reducción muy importante de la tasa de interés de intervención, o reducción que se ha venido reflejando en las tasas de interés, tanto pasivas como activas del sistema financiero. Déjenme acá simplemente utilizar unos pocos minutos para señalar un tema que me parece fundamental, es el tema de la transmisión de la tasa de intervención. Aquí hay una idea equivocada de que cada vez que el Banco de la República reduce su tasa de política, de manera inmediata se refleja en las tasas de interés del crédito, y eso desafortunadamente no es así. Un trabajo reciente de los colegas Galindo y Steiner muestran y recuerdan cómo los mecanismos de transmisión pues toman tiempo, y cómo naturalmente también, dependiendo del segmento del crédito, puede tener unos impactos mayores o menores, más rápidos en el tiempo. Por ejemplo, el crédito comercial, los créditos preferenciales tienen unos impactos mucho más grandes, pero otros, como es el caso del crédito de consumo, el microcrédito, pues son mucho más lentos en esa transmisión, y más aún en una circunstancia como la actual, en donde el canal del crédito está fracturado y en donde los riesgos pues han aumentado tanto. Las medidas que tomamos, y este cuadro es bien interesante porque muestra cómo se logró la estabilización de los mercados de deuda pública y privada. Ustedes pueden ver, esto es un índice de precios totales de TES y de deuda privada, y lo que muestra es cómo en el mes de marzo hay una caída muy fuerte de esos precios, y luego con la intervención se va digamos, normalizando esa situación, hasta el punto de que ya en este momento lo que estamos viendo es ya niveles tanto de los precios de CDTs o TES
muy similares a los que se presentaron antes de la pandemia. Lo mismo sucedió con el mercado cambiario, con el mercado de divisas, en donde ustedes pueden ver ahí un pico que se presenta en el mes de marzo y luego ya una mayor, un comportamiento, digamos, más similar al normal del mercado de divisas, obviamente teniendo en estas circunstancias una mayor incertidumbre, lo que hace pues que ese comportamiento también sea un poco más volátil. ¿Cuáles son los retos y cuáles las proyecciones? Ya para ir cerrando, las proyecciones pues dependerán crucialmente de lo que suceda en estos meses con la normalización de la actividad económica. Ya estamos viendo indicadores que muestran esa recuperación de la economía, como señaló el ministro de Hacienda, recuperación pues que además es crucial, como él dijo, no solo para los temas fiscales, sino también para el buen funcionamiento del sistema financiero. Las minutas de la Junta del pasado viernes pues señalan que la incertidumbre sigue siendo muy elevada y que principalmente preocupa la posibilidad de una segunda ola de contagio y que la deuda pública requerida, si llega a presentarse esa nueva segunda ola de contagio, pues naturalmente haga más difícil la transmisión de la política monetaria. El staff del banco presenta en el día de hoy el informe de política monetaria. No los voy a chiviar, no me voy a adelantar, pero pues lo que hemos visto es que las proyecciones que se habían hecho en el mes de abril, pues digamos, al principio con tanta incertidumbre había, digamos, una visión un poco más pesimista de lo que podría pasar con la economía. Las cosas, por lo menos en el trimestre anterior, resultaron no tan malas como se había previsto y esperamos, pues naturalmente, una recuperación para el año entrante y como señalaba el ministro, pues una recuperación que va a ir mejorando los niveles tanto o apalancándose en las mejoras tanto en la inversión como en la actividad productiva. Por otro lado, pues la inflación como efecto de la pandemia pues se está ubicando por debajo del 3%, que es nuestra meta de largo plazo. Lo que vemos es que para este año y el año entrante va a estar por debajo de esa meta. Lo dicen también no solo las encuestas, aquí vemos lo que ha pasado con la inflación, pero también lo muestran las encuestas derivadas o las expectativas de inflación derivadas de las encuestas y de los papeles financieros que nos están mostrando que para el año 2020 y 2021, pues esa inflación va a acercarse, especialmente en el 2021, va a acercarse cerca a nuestra meta del 3%, pero que de todas maneras pues existe, digamos, un espacio para la política monetaria si se tiene en cuenta que esa inflación sigue estando en niveles bajos. En materia de empleo, pues sin duda es una de las preocupaciones más grandes, creo que de todas las autoridades económicas. Prevemos un ajuste, una mejora en los niveles de desempleo, pero manteniendo niveles altos. De allí la importancia de todos esos programas de apoyo fiscal que señaló el ministro de Hacienda. Y finalmente un mejor comportamiento de la cuenta corriente, que puede estar en este año cerca del 3.7 y que pues sin duda es una buena noticia frente a lo que veníamos teniendo y sobre todo porque, como señala el ministro, pues las condiciones de financiamiento externo siguen siendo amplias para financiar esa cuenta corriente. Del sector financiero, pues el ministro ya señaló el estado en que se encuentra, unas entidades que son solventes, con una buena liquidez y naturalmente con la expectativa de lo que pueda resultar con los auxilios y las medidas que tomó la superintendencia. La buena noticia es que
la información que ha dado la superintendencia es que las entidades financieras han venido haciendo provisiones muy por encima de lo que indicarían en la actual coyuntura, lo que si bien afecta un poco su rentabilidad en el fin de año, pues va a mostrar unos buenos colchones para poder enfrentar situaciones de cartera mala y situaciones de normalización de la cartera en la medida en donde se terminan los auxilios y se establece esto que el superintendente ha llamado el PAD, que es el Programa de Acompañamiento a Deudores. La cartera sí ha tenido una caída muy fuerte, pero como pueden ver en las últimas semanas empieza a recuperarse, producto en parte de la normalización de la actividad. Hay actividades que le muestran a uno muy bien este fenómeno, como es el caso del crédito, del microcrédito, que prácticamente en algún momento pues no se podía otorgar ese tipo de crédito por las metodologías y la forma como ellos trabajan, pero que en la medida en que se ha venido normalizando la situación, pues viene recuperando. En conclusión, las tareas para tener una recuperación o para mantener las perspectivas de recuperación del año entrante, está por un lado pues mantener una política monetaria que facilite la recuperación de la economía, una política monetaria amplia, pero que a la vez tenga en cuenta las situaciones de riesgo y volatilidad tan propia de unas circunstancias de esta naturaleza. La segunda, sin duda, preservar la solidez del sistema financiero. Yo acá de pronto me meto en problemas, pero sí llamar la atención sobre la necesidad de entender la actividad del sistema financiero, de entender la actividad de intermediación financiera, entender también que no es un momento para establecer reformas regulatorias que olviden cuáles son los riesgos y que olviden todo lo que se ha hecho y que nos permite y nos ha permitido pasar este shock tan fuerte en el sistema financiero, al sector financiero y sobre todo en materia de crédito. Hay que reconocer que las circunstancias tienen mayores riesgos y que por lo tanto pues ellos tienen un toolkit que tienen que aplicar en estos momentos para que la situación se normalice y podamos tener unos crecimientos de cartera con una buena calidad. Y finalmente, como señaló el ministro, un marco fiscal que permita continuar con el impulso para la recuperación económica, pero que a la vez establezca una senda para su estabilidad futura. Entonces, esa es la presentación que tenía en el día de hoy. Podemos seguramente profundizar con algunas de las preguntas con posterioridad y de nuevo mil gracias a Fasecolda por la invitación. Muchas gracias, doctor Gerardo. Y ahora, para terminar esta fase sobre el análisis económico, pues le voy a ceder la palabra al doctor Sergio Clavijo. El doctor Clavijo tiene la ventaja de que pues, pasó por el Ministerio de Hacienda, estuvo en la Junta del Banco de la República, tuvo un largo periodo en el sector gremial y ahora está desde la academia haciéndonos contribuciones muy importantes sobre la situación macroeconómica. Entonces, adelante, doctor Clavijo. Muchas gracias en nombre de Fasecolda por acompañarnos el día de hoy. Gracias, doctor Miguel Gómez. Un agradecimiento por darme la oportunidad de compartir este panel, ni más ni menos que con el ministro de Hacienda y el codirector Gerardo. También mis agradecimientos al doctor Javier Suárez, mi saludo especial al doctor William Fadul, a quien yo veo siempre como un gran humanista. Quiero entonces, retomando este debate sobre la situación macrofinanciera, hacer una rápida visión de cuál es el entorno macro internacional para finalizar, como lo hicieron los colegas, y cuáles son los desafíos tanto en el frente fiscal, en el frente laboral, en el frente monetario cambiario. Déjenme iniciar dando el entorno de lo que enfrenta Estados Unidos. Se pronosticaba 3 meses atrás una contracción del orden del 6% en este año
y un rebote menos que proporcional el próximo año a niveles del 3-4%. Probablemente la contracción de este año va a ser de menor calado. Se habla de 4,5% actualmente, pero claramente frente al 1,7% que se pronosticaba antes de la pandemia y avisorando, noten ustedes, una desaceleración que ya venía desde el 2018, pues los retos fiscales, monetarios, de estabilidad y el frente social en los Estados Unidos son de una magnitud descomunal. En el caso de la zona euro, tenemos una situación parecida, con la diferencia de que se pronostica una contracción del 6%, pero un rebote a tasas del 6%. Parecería ser que la organización, digamos, del estado de bienestar que tradicionalmente ha tenido la Unión Europea va a ser en este caso un factor muy favorable en una recuperación que luce frente a los Estados Unidos de mayor calado cuando uno ve el entorno 2020 y 2021 en su conjunto. Como vamos a ver en América Latina y en particular en Colombia, y lo ha mencionado ya el ministro de Hacienda, llegar a los niveles de producción de PIB real del 2019 probablemente va a ocurrir a la altura del año 2022, eventualmente 2023. En ese sentido, aunque vemos visualmente una recuperación en B en la mayoría de los países, hay una gran diferencia en la magnitud de rebote que estamos viendo para el año 2021, y ahí es donde aparecen los lastres de tipo estructural a nivel laboral, a nivel energético, a nivel de falta de diversificación exportadora de Colombia, dependiendo, al igual que Perú y que Chile, en un 70% de un precio de commodities que hoy vemos tanto en el estaño, en el precio del petróleo, estancados y por debajo de los niveles históricos. A tasas de petróleo Brent barril hoy a 40, difícilmente estará superando 45, 50 el próximo año, y de allí el desafío de los llamados déficit gemelos, sobre lo cual voy a comentar más adelante. La ventaja que tenemos todos, y como ya lo han mencionado tanto el ministro como el doctor Hernández, es que el origen de esto no es una crisis de carácter financiero, aunque puede terminar en ello. Parecería ser que en una ventana de 12-24 meses, con el descubrimiento y la masificación de la aplicación de ella, la recuperación podría ser más rápida, y tasas de inflación tan bajas como el 1% en este momento en Estados Unidos y del 0% en Europa podrían, a la altura del año 2023, hacer que las autoridades globales tengan que cambiar de chip de unas políticas monetarias y fiscales contracíclicas de gran magnitud, en la medida en que haya una recuperación más rápida de lo que fue en la Gran Depresión o más rápida de lo que fue en el caso de Lehman. Por el momento creo que todos estamos de acuerdo, y yo particularmente he venido aplaudiendo el manejo de las políticas contracíclicas que ha hecho tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco de la República. Pero dicho lo anterior, aunque hemos acertado en lo corrido del año 2020, es el momento de empezar a movernos en la dirección que acaba de mencionar el señor ministro de Hacienda. Y es que estamos sobrediagnosticados en el frente laboral y en el frente tributario, y de aquí, en el mes de septiembre al mes de febrero del próximo año, va a ser ineludible movernos en la línea de las reformas estructurales para que esta recuperación que avisoramos a 12-24 meses pueda acaballar un crecimiento no del 2 o del 3% como le ha ocurrido a Brasil, sino una recuperación mucho más dinámica del orden del 4 y 5%, pero esto no va a ocurrir por sí solo. Requiere activismo legislativo y una atinada visión de que tenemos una serie de problemas estructurales que ya estaban allí y que tenemos que aprovechar esta crisis para salir de ellos. Miren el caso de Estados Unidos, la línea superior. La flexibilidad del mercado laboral de los Estados Unidos permite que pase del mejor récord en 50 años, una tasa de desempleo de solo 3.8%, se deteriore debido a la pandemia a tasas que llegaron a rayar el 16%, pero que en promedio han estado cerca del 13%, y como bien lo mencionaban los colegas, ya está en 8.2%. Esa flexibilidad laboral es la que permite despedir y reenganchar la gente. De esa manera, tanto los Estados Unidos como seguramente Europa van a estar enfrentando
unos deterioros de mucha menor magnitud en el mercado laboral de lo que estamos viendo en América Latina y en particular en Colombia. El caso de Colombia es patético en el mercado laboral. Veníamos desde el año 2015 por el deterioro del precio del petróleo ya escalando de tasas que pasaron por 9,7 en el 2017, que llegaron al 11% en el 2019 antes de la pandemia y que han escalado actualmente a las cifras del 20%. De hecho, la cifra implícita de desempleo que hoy tiene Colombia es del orden del 26%, una vez uno corrige por la caída en la tasa de participación global laboral que ha pasado del 63 al 57. Realmente esos 6 puntos de caída en la tasa de participación laboral esconden una tasa implícita de desempleo dramática en la cual tenemos un 26%. Concuerdo con lo que han dicho los colegas, en particular el ministro de Hacienda, de que de pronto podemos tener un segundo semestre con mejor rebote. Vamos a ver cómo esa cifra del ICE, de una contracción del 10% que se ve en el mes de agosto, de pronto promedia en el trimestre una caída del PIB ya no del 16%, sino del 6%, y se perfila hacia una cifra menos negativa del orden del 3% al cierre del año. De ser así, tendríamos una contracción del orden del 6%. Infortunadamente, las multilaterales, la banca de inversión en Wall Street está viendo a Colombia con un deterioro que podría llevarlo a un -8 este año. Independientemente de que sea -6 o -8, mi factor de preocupación tiene que ver, como lo he mencionado anteriormente, que el rebote en el 2021 es prácticamente de menor envergadura. Bien que caiga al 8 o bien que caiga al 6 este año, difícilmente vamos a crecer más del 4%, dados los determinantes y la dependencia de los commodities que acabo de mencionar. Y en el frente laboral, aún si se hace la reforma laboral que todos estamos auspiciando, de una reducción adicional en los costos salariales que cayeron del 63%, pero que todavía están en el 50%, aún si hacemos eso rápidamente, difícilmente Colombia estará bajando de tasas de desempleo del 12 al 14% en los próximos 12, 18 meses. Pero si se hacen esas reformas y engancha un mercado laboral más flexible como el de los Estados Unidos, seguramente podríamos tener como resultado de esta reforma laboral en el año 2022-2023, por fin romper la tasa de desempleo de un dígito y llegar al 8,5% o al 7,5% que teníamos en la década de los años 80, cuando decíamos que el mercado laboral se desempeñaba muy mal. Por el tema de expansión crediticia, la flexibilización que se ha hecho en el tratamiento de las carteras vencidas, los abonos a capital, este gráfico lo que dice es que curiosamente hemos tenido un salto de 47, 48 hacia el 51 en la relación crédito-PIB. Y la paradoja de esto es que ha tenido que ver no tanto con el tema de los desembolsos, como lo mencionó el doctor Gerardo Hernández acertadamente, sino con el hecho de que no se está abonando a capital. Pero noten que ya a niveles de 47 o 50% del PIB completamos un estancamiento de casi 6 años en la relación de apalancamiento de Colombia. Entonces, aunque coincido con los colegas y que la calidad del Tier 1, en la calidad de Basilea 3, en el provisionamiento estamos bien, hay algo que en el sistema no anda bien. Esta misma cifra de 50 en el apalancamiento crediticio, pues se lee 70, 80 en el caso de Chile y se lee el doble en el caso de Asia. Luego, hay algo que no opera bien en América Latina y en particular en Colombia. Nos tomó 10, 15 años enfrentar la cicatriz de la crisis hipotecaria que nos dejó con tasas de crédito PIB del 22%. Y he aquí que estamos estancados en 50 y va a ser muy difícil realmente escalar esto con las perspectivas de deterioro de la cartera, aún si no caemos en una crisis financiera, como efectivamente coincido con los colegas, no es el caso de Colombia. Pero quiere decir que hay algo que no permite que el sector crediticio, el sector asegurador en su conjunto, realmente sean un punto de apalancamiento para impulsar un crecimiento que hoy en el potencial de Colombia está entre el 2 y el 3%, en vez de estar en el 4 o en el 5%. Luego tenemos todos que repensar que no se trata únicamente de que la relación de solvencia
los índices de liquidez sean los adecuados para evitar una crisis, sino que este sector financiero en su conjunto debería ser un punto de apoyo mucho más expedito. Y repito, no es un problema de la pandemia. Llevábamos 5 años en estancamiento y de alguna manera Colombia con Chile y Perú, que venían liderando el proceso, no estamos teniendo la palanca que requiere el sector real de la economía. En materia de inflación, todos hemos visto cómo se ha bajado de los niveles cercanos al 3%, últimamente a niveles de inflación core del orden del 1,5%, y creo no equivocarme al decir que seguramente vamos a estar en 1,8%, quiere decir que con la tasa de 1,75 repo que acaba de asignar acertadamente el Banco de la República, pues tenemos una tasa estimulante cero real. Pero la inflación va a rebotar y tanto los pronósticos del break-even como las encuestas muestran un rebote probablemente al finalizar el próximo año cercano al 2,75, 3%. Quiere decir que tenemos que aprovechar el cuarto de hora en el cual se hace política monetaria contracíclica y fiscal contracíclica para acomodar nuevamente un sector real y un sector exportador antes de que nos asome un problema de inflación a la vuelta de 12 o 18 meses. Creo que el Banco de la República lo ha hecho bastante bien, accionó rápidamente. El ministro de Hacienda, quien preside esa junta, seguramente ha estado liderando la reacción de la política monetaria contracíclica y vimos recientemente cómo se fue a 1,75. Yo era de los que venía de 4 meses atrás diciendo que iban en esa dirección de 1,75 y aplaudo la premura con la cual lo han hecho, aprovechando esta ventana de oportunidad de no inflación, necesidad del mercado laboral de estímulos en esa dirección. Quiero cerrar mi presentación volviendo sobre el tema fiscal, y la forma que me quiero asomar es mirando la pendiente de la curva de Tess. Esto puede tener 2 lecturas. Una, como la que seguramente ha estado enfatizando el Ministerio desde Crédito Público, y es que noten que el benchmark de la tasa de interés a 10 años prácticamente no se ha alterado y está del orden de 5,7. Pero hay un elemento de empinamiento de la curva, pasando de como 250 puntos a cerca de 350 puntos, que le dice que el riesgo país implícito de Colombia, tanto en términos reales como en empinamiento de la curva, son mucho mayores de lo de un país con grado de inversión. Seguramente si hacemos los números en unas perspectivas de mantenimiento del grado de inversión de Colombia, el empinamiento de la curva, en mi opinión, debería estar del orden de 200, no más de 250 puntos básicos. Y tenemos 350, obviamente por el desplome en la parte corta del mercado monetario y la reducción en cerca de 225 puntos básicos que acertadamente ha hecho el Banco de la República. Pero lo que esto encierra, y creo que esto es importante para la comunidad aseguradora, es que una emisión y una extensión de la curva más allá de 10 años está encerrando, como acaba de ocurrir, un bono a 30 años a rubro de 7,25 en la emisión de esa, un riesgo país implícito más alto. No entro aquí a discutir si implícitamente están o no descontando que Colombia pueda perder el grado de inversión, pero es evidente que si no llevamos a cabo las reformas estructurales que ha mencionado el señor ministro de tiempo atrás y que ha liderado con acierto, diciendo que ya está sobrediagnosticado, que algo podemos aprender de estas misiones tributarias y de estas misiones laborales, pero el grueso de la película se tiene claro y todos los colombianos tenemos que hacer pedagogía ante el legislativo para decir que preservar el riesgo país, que no desborde las tasas de 350 puntos básicos a 10 años y que ojalá logre reducirse a los 225 y mantener el grado de inversión, es el mensaje fundamental que creo que tiene que darse a partir de hoy, de septiembre a febrero de este año, y es el momento adecuado para estar hablando de estos temas. Cierro mi presentación en este gráfico que simplemente calcula la relación de la deuda bruta del gobierno nacional contra el PIB. Hoy salió
el dato del Ministerio de Hacienda diciendo que probablemente ya estamos parqueados en niveles de 60 frente al 51 o 52 que había cerrado el año 2019. Y nosotros, los cálculos que hago yo con mis colegas investigadores, es que bajo la dinámica de status quo, muy seguramente vamos a desbordar a la vuelta de 1 o 2 años el nivel de 70 en la relación crédito bruto PIB. Y eso no es compatible con mantener el grado de inversión de Colombia. De allí que se requiera, como lo ha insinuado el viceministro general de Hacienda cuando radicó el presupuesto y cuando yo entiendo, según el mensaje que nos está dando el ministro hoy, que se requiere allegar 2 puntos del PIB de mayor recaudo. Él mencionaba 3, probablemente en el mediano plazo. En mi preferencia, uno de ellos debería ser para sustituir las cargas no salariales en 17 puntos de los 50 que hoy tiene y 2 puntos como condición sine qua non para evitar el desborde de esta relación que hoy está en 60, que seguramente va a cerrar en 65. Pero no es compatible desbordar el umbral de 70 con un país que quiera preservar el grado de inversión. Si nos miramos en el espejo de lo que le ocurrió a Brasil, con un rápido deterioro, cuando pasó de 65 a 70, en ese momento Brasil perdió el grado de inversión y hoy la trayectoria de deuda, de desanclaje fiscal del Brasil es que está en 95 en este índice y se pronostica que dado el efecto de desanclaje, a pesar de que tienen un buen nivel de recaudo, no de 14 puntos del PIB, sino de 35, va para 105 en la relación de deuda del Brasil. O sea que antes de que Colombia entre en un spin de desanclaje fiscal, creo que tenemos que aprovechar esta buena oportunidad que ha construido el Banco de la República en conjunto con el Ministerio de Hacienda para hacer una sabia aplicación del crédito contingente que se acaba de ampliar de los 11.000 a los 17.000 millones de dólares y que seguramente, como se está anunciando, podría haber un desembolso probablemente directamente al Ministerio de Hacienda del orden de unos 5.000 millones de dólares, con lo cual la hoja de balance del Banco de la República, que ha estado muy moderada en una expansión a 3 puntos del PIB o realmente a 5, 6 puntos del PIB si se tienen en cuenta algunas operaciones de tipo cambiario, podría irse a 10 puntos del PIB en la medida en que esos recursos se usen bien, como lo ha indicado el ministro de Hacienda, focalizándonos en los temas prioritarios y dando los apoyos en la hoja de balance del Banco de la República, concomitantemente con las reformas laboral y tributaria, yo confío, estoy relativamente optimista de que vamos a hacer ese gran impulso en el cierre de este año, durante el primer semestre, antes de que se vengan las elecciones del segundo semestre, para que Colombia por fin pueda cementar y mantener un grado de inversión que le ha costado muchísimo al país, que nos ha merecido el ingreso a la OCDE y que hoy tenemos la obligación de preservar. Esos eran mis principales mensajes. Comparto las estrategias del Banco de la República, del Ministerio de Hacienda, pero porque las comparto, veo que ha llegado el momento de apretar el paso para asegurar que toda esta deuda que hemos tenido que acumular por la pandemia se hace repagable y repagable con el sello de calidad de grado de inversión. Muchas gracias, doctor Miguel. Gracias, doctor Sergio, por esos comentarios. Me parece que son perfectos para hacer la transición a una serie de preguntas que quisiéramos hacerles a los invitados del día de hoy. Y tal vez arrancaría con el señor ministro de Hacienda. El doctor Clavijo concluye su análisis haciendo una reflexión sobre el tema del grado de inversión y la importancia que tiene el grado de inversión para el futuro de la economía colombiana. El sector asegurador pues tiene unas reservas colosales, alrededor de 80 billones de pesos en reservas, que son los dineros que se utilizan para pagar los siniestros, pero naturalmente que están invertidos, y tendría pues obviamente un impacto muy serio la pérdida del grado de inversión. Entonces quería, señor ministro, si usted nos puede
presentar su visión sobre el tema del grado de inversión y la posibilidad que tiene Colombia de mantenerlo en los meses y en los años venideros. Con mucho gusto. Yo tengo la siguiente percepción. Primero, el incremento de la deuda es un tema global, es decir, va a ser más difícil para las agencias calificadoras de riesgo mantener digamos, unos spreads en su percepción de riesgo respecto de los países, dado que el shock es global. En otras palabras, es un cambio de nivel y una primera decisión que pueden tomar es que todo el mundo pierde calificación en la medida en que todos nos endeudamos en 10 puntos del PIB, por decir algo, por poner un número promedio, y que esos incrementos de deuda en países avanzados es bastante más grande, como les mostré en alguna de las gráficas, pues es un problema que eleva el riesgo global. La segunda consideración que tienen que hacer es, este es un contexto de alto endeudamiento con tasas de interés inusualmente bajas. En Estados Unidos, por ejemplo, existen economistas de primera categoría planteando una idea según la cual con tasas de interés como las que estamos observando, inferiores a la tasa de crecimiento, la situación de deuda y los riesgos asociados con la deuda son unos, y con tasas de interés más altas, pues son otros riesgos. Estoy hablando de Larry Summers y Blanchard y economistas de ese línea. Sin duda van a ser tiempos interesantes para las agencias calificadoras. Yo creo que tienen un desafío enorme. Ellas usualmente no son dadas a hacer reflexiones macro, más bien son dadas a chulear unas hojas de cálculo con unos indicadores y esa es la tarea tradicional. La crisis del 2008, cuando consideraron que algunos de los derivados de créditos hipotecarios merecían la calificación de AAA y perdieron bastante credibilidad a raíz de eso. Yo creo que esta es una oportunidad para que recuperen esa credibilidad que perdieron en grado tan monumental en la crisis del 2008, muestren más profundidad en sus análisis de los que han mostrado y tengan en cuenta el carácter global que tiene el incremento de la deuda, del cual Colombia está en ese barco, desde luego. En segundo lugar, la situación que mostré yo en mi presentación en términos de la situación de los mercados financieros internacionales, que es inusualmente amplia en disponibilidad de crédito, y qué dice eso sobre los niveles de endeudamiento. Y desde luego, el tercer componente es la historia fiscal. Yo he planteado la idea de un círculo virtuoso partiendo de una dinámica fiscal y de unas propuestas de política fiscal y evitar el que esos anuncios fiscales y esas decisiones fiscales puedan implicar más bien lo que nuestra región tiene PhD en hacer, que es unos círculos viciosos desde lo fiscal hacia el sector privado y del sector privado hacia el deterioro posterior fiscal. Entonces, esos son los tres componentes. Yo diría que son épocas interesantes para esas calificadoras. Yo tengo expectativa de que van a meterle, digamos, muchísima más seriedad al análisis macroeconómico del que les es usual, y en ese sentido, con una historia fiscal como la que Colombia ha venido mostrando y que es reconocida, digamos, en las recientes decisiones del FCL en el directorio del fondo, por ejemplo, se distinga esa parte y se mantenga ese grado de inversión. Doctor Gerardo, en los meses de marzo y en abril, una inmensa volatilidad de los mercados. El banco abrió generosamente unas ventanillas de liquidez. El sector asegurador pues agradece haber tenido esa posibilidad de acceso a esos mecanismos de liquidez. ¿Esas ventanas van a estar abiertas a qué plazos? Bueno, Miguel, yo creo que, como señalé en la presentación, uno de los grandes temas que aprendimos es que en situaciones de crisis y en situaciones de inmensa volatilidad, estas alternativas de liquidez para los mercados son fundamentales. En ese sentido,
yo creo que el mensaje que dio el Banco de la República fue de presencia, de estar listo a dar la liquidez que fuera necesaria para que esos mercados de deuda pública y deuda privada, que son, digamos, fundamentales para la estructura completa del sistema financiero y de sus precios, se diera. Y en ese sentido, las líneas y los mecanismos se han mantenido. Y en la Junta, pues no creo que por ahora haya alguna discusión sobre su utilidad. Entendemos, como decía el ministro, que son tiempos muy difíciles, muy interesantes, y creemos que la mejor contribución que podemos hacer al sistema financiero y a su estabilidad es dar las señales correctas de que si vuelven a presentarse alguna dificultad, vamos a estar listos para dar la liquidez que sea necesaria para el buen funcionamiento del sistema de pagos y para acompañar al sistema financiero en su conjunto en esta etapa de recuperación. Muchas gracias, muy importante ese comentario. Doctor Sergio, hablemos de las reformas. Usted dijo que eran necesarias unas reformas. Insinuó la reforma laboral como un mecanismo de flexibilidad para recuperar la capacidad de generación de empleo. Pero hay otras, la pensional, por ejemplo, que es una reforma pues, que, como lo mostró el señor ministro de Hacienda, pesa mucho en el gasto y en el presupuesto. ¿Usted cómo ve? ¿Cuáles reformas cree usted que son urgentes y qué recomendación daría sobre el trámite legislativo de ellas? Muy pertinente la pregunta, doctor Miguel. Escuchando a mi buen amigo, al ministro de Hacienda, en su muy completa, y la verdad me gustó mucho su presentación 360 de los temas financieros, fiscales y de entorno, me recuerda las mismas presentaciones que él hizo en su pasada vida como ministro de Hacienda de la administración Uribe, porque allí tiene un slide que precisamente lo hacía hablar en su época de los 3 cheques del Ministerio de Hacienda. Y esos 3 cheques del Ministerio de Hacienda vuelven a aparecer acá como un elemento de altísima inflexibilidad en el lado del gasto. Un cheque tiene que ver con las transferencias territoriales, el otro cheque tiene que ver con los intereses de la deuda que necesariamente se va a tener que ampliar por el abultamiento de la deuda, y el tercer cheque pues es el tema pensional, prácticamente por montos iguales de 40 billones cada uno de ellos. Entonces uno pensaría en sana lógica que si se fue la administración Santos 8 años, habló del tema y no fue capaz de hacer la reforma pensional, pues que en el segundo año de la administración Duque este tema prácticamente ya se hubiera abordado, ya hubiera pasado por el Congreso. Infortunadamente se nos viene la pandemia y entrando al tercer año de la administración Uribe, pues hemos acá el tema pensional que era tan vital desde hace 12 años, creo yo, y espero estar equivocado, que no ve la administración Duque el capital político suficiente para corregir un tema tan profundo y tan estructural, entre otras, con un gravísimo problema de inequidad, que tanto las multilaterales, la OCDE, el Banco Mundial, el propio Ministerio de Hacienda es consciente de ese problema. Fíjate la paradoja, Miguel, porque estoy diciendo que el tema más fundamental, que tiene un historial de sobrediagnóstico, a la postre, producto de la pandemia, de la debilidad y de la polarización política, va a quedar para el siguiente gobierno. Entonces, yo veo que tanto por el discurso oficial como por el alineamiento de las fuerzas políticas, parecería estarse enfocando la agenda en su prioridad al tema tributario y ojalá enganchen el tema laboral, para que no sea únicamente una reforma tributaria per se, sino una tributaria pro mercado laboral y pro formalización laboral. De allí lo que mencionaba, que sustituir 17 puntos de los 50 que hoy tienen las firmas y que les encarece terriblemente la formalización laboral, requeriría un punto de mayor recaudo. ¿Y cómo hacer eso? Pues el ministro de Hacienda lo ha tenido claro desde hace 15 años, lo ha pedaleado en el Congreso y me le quito el sombrero porque lo volvió a hacer en la reforma tributaria pasada, pero he aquí
que no ha pasado por el Congreso la generalización del IVA, que podría ese solo ítem dar, una vez se encadena toda la recaudo del IVA, un punto del PIB por sí solo, en lo que tiene que pasar hoy de una tasa efectiva de IVA que no pasa del 10 a una tasa del 19. Entonces cierro diciendo que hubiera sido muy útil haber atacado en los primeros 100 días de gobierno el tema pensional y no se hizo. Luego, infortunadamente, ese tema creo que va a quedar para el nuevo gobierno. Y ojalá que el escaso capital político y la muy entendimiento claro que tiene el ministro de Hacienda y su equipo del tema imbricado, tributario y laboral, sea el tema que salga a colación entre los meses de septiembre y febrero de este y del próximo año. Eso sería, me parece, el tema prioritario. Muy bien. Señor ministro, una segunda pregunta, ya que el doctor Sergio Clavijo pues ha mencionado el tema tributario y usted ha hecho pues una clara referencia a la importancia que tiene el gasto público y la sostenibilidad fiscal del país. Quisiera preguntarle cómo hace uno una reforma tributaria que no comprometa la reactivación de la economía. ¿Cómo se logra conciliar un aumento de la presión fiscal con las necesidades que tiene la demanda de generar un mayor crecimiento económico? Esa reforma tributaria va a ser, me parece a mí, clave no solo para la reactivación, sino para la recuperación de la economía. Sí, con mucho gusto. Yo creo que nosotros en Colombia tenemos un rezago tributario, un rezago en nuestra legislación tributaria, además de problemas estructurales dentro del estatuto, un rezago en el sentido en que tenemos una economía cuyo soporte es una sociedad en creciente proceso de volverse una sociedad de clase media. Las sociedades de clase media son sociedades urbanas, sociedades donde hay mucha más información, sociedades donde hay muchísimas más exigencias de bienes públicos y de gasto público, y esa es una realidad nuestra casi que desde la Constitución del 91. Eso es un desarrollo favorable, eso es un desarrollo bienvenido, eso es un desarrollo por el que atraviesan muchos países, y cuando lo atraviesan muy rápidamente, como lo atravesamos nosotros, se meten los países en un problema que se ha denominado en la literatura académica la trampa del ingreso medio, que quiere decir tenemos aspiraciones de bienes públicos ligados a la experiencia internacional de países que duraron muchos más años en construirlo, y esas aspiraciones son reales y son parte del debate democrático, pero por otro lado tenemos un rezago en la estructura tributaria y en la capacidad, por lo tanto, de responder a esas exigencias. Esa tensión ha venido creciendo en Colombia y yo creo que está tocando unos límites donde va a tocar ya sentarnos a pensar. Segundo lugar, ese rezago se manifiesta en un estatuto tributario con unas premisas que no son válidas y que crecientemente tiene que ser claro que no son válidas. La primera premisa es que es progresista o que tiene un carácter progresivo gravar a las empresas y no gravar a las personas con el impuesto de renta. Esa es una especie de verdad de apuño en nuestros debates tributarios. Inclusive hubo épocas en las cuales le poníamos impuesto al patrimonio de las empresas. Impuesto al patrimonio, digamos, quienes lo defienden siempre lo han pensado como un impuesto redistributivo a las personas y no a las empresas. Nosotros tenemos ese primer marco equivocado. A su pregunta, doctor Miguel, de cómo hacer una reforma tributaria que no castigue el necesario crecimiento, pues tenemos que echar para atrás ese primer componente de nuestra problemática. Y tenemos que ser conscientes de que, según los estudios basados en contabilidades de las empresas, la tributación empresarial en Colombia es muy alta, y eso, digamos, se presentan estudios donde se hacen algunos saltos cualitativos que van de las cuentas nacionales al concepto de tributación empresarial, procedimientos conceptuales que no son aplicables en el día a día de los flujos de caja, pero si usted mira los estudios que se han hecho con base
en los flujos de caja de las empresas. Estudios como por ejemplo el de Gómez y Steiner, que está un poco viejo, pero tampoco tan viejo, del año 2015 o cosa similar, en el cual se mostraba que la tributación empresarial es altísima en Colombia, es decir, era superior al 50% la tasa efectiva de tributación. Es decir, cuando una joven emprendedora en Colombia quiere poner un emprendimiento, trabaja 20 horas al día para lograrlo, consigue la financiación, perfecciona su idea, la mala noticia es que al otro día ya tiene un socio mayoritario, en la medida en que se le va a llevar más del 50% de las eventuales utilidades. Incluso si la empresa no tiene utilidades, paga impuestos de diferentes índoles. Entonces, esa es la primera barrera que tenemos de comunicación. Es en una economía que quiera crecer, no se puede basar en que la progresividad del régimen tributario está basado y soportado y apoyado en la idea de que la tributación empresarial es el eje de la progresividad. El eje de la progresividad es la tributación individual y ese es nuestro segundo rezago. Tenemos mucha más información sobre las transacciones de la economía. En este momento la DIAN ha logrado algo que ha pasado desapercibido en el radar, pero cuando empezó, digamos en el año 2018, teníamos tratados de flujos de información tributaria con muy poquitos países. Hoy en día tenemos con más de 100 países, incluido Panamá. Entonces yo creo que los flujos de información que necesitamos para hacer un seguimiento más adecuado de lo que son los verdaderos flujos tributarios de nuestro país, tanto en personas naturales como en personas jurídicas, en empresas y personas, es muchísimo más sofisticado y nuestro estatuto tributario no privilegia esos usos de información y tenemos que lograrlo por la vía administrativa y por la vía legislativa, esa segunda conquista. Y el tercero, me parece a mí que lo mostré en la presentación, lo mencionaba el doctor Clavijo, que es un tema también correcto en principio, aunque digamos hay estudios históricos en Colombia que lo ponen en perspectiva, que el impuesto al valor agregado es regresivo. Nosotros hemos diseñado un sistema mediante el cual le quitamos los más antipáticos componentes regresivos a eso, que es la devolución de esa parte. Entonces la discusión sobre el impuesto al valor agregado debería ser una discusión también, si se quiere poner en términos de progresividad, una discusión basada en el hecho de que los elementos más dañinos de esa regresividad que tiene todo impuesto indirecto, pues se elimina mediante esas devoluciones. Hay otras metodologías, quizás mejores, pero esa es una metodología colombiana, está funcionando, ya se está haciendo. Entonces ese salto cualitativo lo tenemos que dar, porque el hecho es que sí necesitamos más recaudo y sí necesitamos, como usted bien lo decía, que esa injerencia tributaria no vaya en contra de la iniciativa privada, por ende del empleo formal, por ende del bienestar de la ciudadanía. Yo diría que esas son nuestras tres barreras, las repito. El mito de que la progresividad proviene de gravar a las empresas y no a las personas. Segundo, el mito de que las personas naturales no son sujetos, no tenemos la información suficiente nacional e internacional para tener un verdadero estatuto tributario. Ese es un mito. Yo creo que ya estamos en capacidad y en creciente capacidad de hacerlo en una economía de información cada vez más posible se convierte. Y el tercero es el hecho de que incontrovertible e irremediablemente el impuesto al valor agregado, por razones de progresividad, se debe quitar de la mesa. Yo creo que se tiene que poner en la mesa eso. Ese es un tercer punto. Y lo cuarto es, arreglado el tema de la tributación empresarial, yo creo que todas esas exenciones que en realidad no son muy grandes comparado con las grandes exenciones y exclusiones en el régimen de IVA y de impuesto al valor agregado, pues sean parte de la discusión. Para eso están estos expertos trabajando y yo creo que vamos a tener unas buenas conclusiones en ese respecto. Gracias, ministro. Doctor Gerardo, le voy a decir la verdad. Yo nunca en mi vida pensé ver en Colombia una tasa de interés cero. Pensé que nunca me iba a tocar, que yo era de los que jamás había conocido eso. Estamos en cero, prácticamente en cero. ¿Qué sigue para la política monetaria? Cuando ya la tasa de interés es cero, ¿cuál es el papel de la política monetaria? Ustedes lo han hecho muy rápidamente, han respondido muy ágilmente a eso. Pero pareciera que el papel del banco ya se cumplió, o sea, ya hizo lo que tenía que hacer.
¿Y ahora qué sigue para la política monetaria? Es un problema además que tienen todos los bancos centrales en el mundo, o la mayoría de los bancos centrales. ¿Ustedes qué han pensado de eso? Como para que la gente tuviera un horizonte de qué sigue después de esto. Sí, esa pregunta es como diría Peláez y de Francisco, me encanta tu pregunta. Es realmente una pregunta muy difícil, muy compleja. Es parte de lo que estamos en cada una de las reuniones de la Junta discutiendo. La última decisión fue una decisión no unánime, sino una decisión en donde hubo 3 votos de personas que pensaron que la tasa de intervención del banco debería ya mantenerse estable, mientras que 4 miembros de la Junta consideraron que había un espacio para una reducción adicional. El futuro se decide en cada Junta. El futuro se decide mirando la información, mirando los riesgos. El grupo, y eso aparece en las minutas, el grupo minoritario piensa que de seguirse bajando las tasas podemos entrar en riesgos mayores dada la coyuntura que hay. La mayoritaria piensa que todavía hay campo para hacer un estímulo, como señalaba de pronto Sergio. Sin duda, en este momento, y como lo decía el último slide, en mi opinión personal, lo que la política monetaria tiene que garantizar es una estabilidad y un acompañamiento en la mejora de la economía. Pero en buena medida, como lo mostró el ministro, está en el campo de lo fiscal el apoyar en darle un empujón adicional a esa mejora. Está sin duda en mantener la solidez del sistema financiero para que el crédito fluya y fluya de una manera adecuada y que se tengan en cuenta bien los riesgos. Y pues el futuro seguramente de las discusiones se va a centrar en esos temas. José Darío Uribe, que fue gerente del banco muchos años, decía siempre en sus presentaciones que el buen manejo macroeconómico dependía de tres patas, era como una mesa que tenía 3 patas. La solidez del sistema financiero, una buena política monetaria y una adecuada política fiscal. Entonces, en la medida en que uno tenga este marco macroeconómico después de esta pandemia establecido, funcionando correctamente, pues ya las otras vendrán por las reformas que ha mencionado Sergio, por los estímulos fiscales, por la mejora a nivel internacional que ha sido tan golpeado. Y sin duda, pues ahí sí no tengo una respuesta exacta, pero sí le puedo decir a las personas que nos están viendo cuáles van a ser las discusiones del futuro en la Junta Directiva del Banco de la República. Muy bien, muchas gracias. Doctor Sergio, hace poco leí un comentario suyo sobre la eficiencia del gasto público. Porque se trata de gastar, claro, hay que estimular la demanda, necesitamos que la economía rebote rápidamente y ojalá de la manera más vigorosa. Pero poco se habla en Colombia del tema de la eficiencia del gasto, porque no se trata de gastar, sino de gastar bien y que se note, que se vea. Yo quisiera un comentario suyo sobre cómo ve usted ese tema. Yo creo que aquí ha habido, como parte de la polarización, 2 discursos. Uno que no mira las cifras y que es la idea de que todo está mal, de que en Colombia nadie tributa, de que en Colombia no hay gasto progresivo. Y el otro es que probablemente el vaso está medio lleno. Cuando hablamos del vaso medio lleno, en un documento reciente del Banco Mundial, se encuentra que la actividad estatal de cobrar impuestos más progresivos, como ha ocurrido de manera muy clara desde el año 2012 y con particular énfasis entre el año 2017 y la última reforma que impulsó el ministro Carrasquilla, va en la dirección de mayor progresividad, por lo menos en lo que tiene que ver con las rentas de trabajo. Hay un problema con las rentas de capital y hay un grave problema de evasión y elusión, a lo cual hacía referencia el ministro de Hacienda. Luego, flaco favor, tenemos que en la parte legislativa
se mejore la progresividad de los estratos altos para que contribuyan ya no al 5% de tasa efectiva, sino a la tasa del 30%. La tasa de progresividad que había dejado Obama antes de irse era de 34%. Luego, para propósitos prácticos, hoy el estrato alto de Colombia está a la tasa Obama, porque al 30% hay que sumarle el efecto del imporriqueza que pagan los estratos altos y que suma entre 3 y 4%. Entonces, ahí hay un gran progreso. Por eso, como decía el ministro de Hacienda, aunque hay problemas en el estatuto tributario, se ha progresado mucho y hoy hay mecanismos de intercambio de información FATCA, incluyendo Panamá, para que quienes tienen esa riqueza y tienen esos flujos de caja en sus ingresos paguen lo que le corresponda, y la legislación ha hecho lo correcto en progresividad. Entonces, el Estado ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años con tasas efectivas que digo que para el estrato alto eran de 5%, según los registros de la DIAN, y hoy bordean 30%. El otro elemento en el cual la intervención del Estado ha mejorado muchísimo, subrayo muchísimo, es en lo que tiene que ver con la aplicación del gasto pro pobre, en lo que tiene que ver con los componentes de educación, de salud y especialmente lo que tiene que ver con el tema de ancianos indigentes, pero el monto dirigido a los ancianos indigentes todavía da grima. En un país que no tiene pensión sino para 1 de cada 4, cerca de 2/3 partes de las personas mayores de 65 años hoy son proclives a caer en la pobreza. Entonces, edifiquemos sobre esos dos elementos que han mejorado: el tema de progresividad tributaria, y ahí incluyo el muy buen mensaje del ministro de Hacienda de que ya no hablemos únicamente de imporrenta, hablemos del componente de regresividad en el tema del IVA, cuando a los ricos precisamente no se les cobra el tema de la canasta y de toda otra serie de elementos que van a tasas del 10. El mejor ejemplo lo tiene Chile. Chile, en los computadores se paga la tasa del 19, en el papel se paga la tasa del 19 y se compensa la clase menos favorecida con un gasto progresivo, con subsidios focalizados en los más pobres, en educación, en salud, hoy día en el Internet. Pero donde no hemos logrado progresar es en el tema pensional, que se lleva 4 puntos de los 9 puntos del PIB que hoy se gasta en el Frente Social. Entonces, conclusión: antes de la pandemia había protestas en Chile, había protestas en Ecuador, en Perú, y en Colombia ya estaban destruyendo Transmilenio, con una mentalidad totalmente errada de lo que estaba pasando en el país. Y es que se decía que no había progresividad tributaria y no había focalización del gasto. Ahí están las cifras. Cómo Colombia ha logrado reducir el Gini en cerca de casi 10 puntos del PIB, del Gini, cifra igual a la que ejecuta Chile cuando ese Estado eficiente y eficaz también interviene. Entonces, lo que hay que hacer es meter el acelerador para mejorar la focalización del Sisbén, mejorar el componente ahora de ingreso básico debido a la pandemia y movernos en la dirección por el lado activo de recaudar más para poder dar subsidios más focalizados hacia los pobres, y que las firmas, de alguna manera, pues en mi opinión, y en eso tal vez tenemos una discrepancia con el ministro de Hacienda, cuando uno mira en la OCDE cuánto paga una firma promedio OCDE por toda fuente, no solo por imporrenta, sino en lo que tiene que ver con prediales, en lo que tiene que ver con ICA. Hoy una cifra promedio OCDE es que las firmas pagan el 45% de las utilidades, de los cuales más o menos el 30% provienen de pagos en lo que tiene que ver con el imporrenta. Era 63 en el año 2008-2010 y lo hemos bajado a 45. O sea que en ese sentido me parece que se ha movido bien la administración Santos en su segunda reforma y bien el ministro de Hacienda en su última reforma, pero en mi opinión, direccionalmente se les fue la mano y el recaudo de las firmas podría estar drenando antes de la pandemia en un punto el recaudo efectivo por la compensación exagerada del IVA en el
componente de importación de maquinaria que correcta, eso es técnicamente correcto, pero sencillamente cuando la billetera no da, pues no se puede seguir compensando. Y en mi opinión, la tasa del imporrenta de las firmas al 33 me parece que está bien, y cuando miro el conjunto de gravamen de las grandes contribuyentes es 45, que es el promedio de OCDE, y en mi opinión eso es un componente que tiene que sumarse al tema del recaudo del IVA, que daría 1 punto, probablemente lo de las firmas daría 0.5 y probablemente lo de los hogares ricos daría 0.5 para un total de 2 de mayor recaudo. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad han sido ustedes muy generosos con Fasecolda. Todos estos elementos de entorno son vitales para el manejo de los portafolios de las compañías de seguros, para entender en qué país estamos y hacia dónde vamos. Y yo creo que esta mañana ha sido muy provechosa. Gracias de verdad, señor ministro, doctor Gerardo, doctor Sergio. Creo que esto es un complemento fundamental para nuestra convención. Y nuevamente, en nombre de todas las compañías aseguradoras que operan en Colombia, les agradecemos que nos hayan dado lo más valioso de ustedes, que es su conocimiento y su tiempo. Buen día para todos.